¿sí? Docente también, más conocido por Cacho. ¿Cómo andás, Oscar? Buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Buen día a tu audiencia, no sé cómo sería Che, el... bueno, así estamos con la audiencia, como vos bien lo decís. Sí, Bueno, Oscar, contanos un poco cómo estás viviendo esta etapa. Sí, digo, el año pasado ha sido un año muy complejo y complicado para todos, sobre todo aquí en Trejileta por la cantidad de casos, bueno, por esto de la pandemia. Y si bien ahora estamos un poco más tranquilos, hasta ahí, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Cómo te ha afectado a vos en tu vida personal? Digo, desde lo profesional, desde lo emocional y todo aquello que por allí ha impactado de distintos modos en cada uno, dependiendo de la personalidad también, ¿no? sí, la verdad que al principio fue una situación de pánico prácticamente porque el Mm, miedo que se mostraba a través de los medios, una situación bastante eh, jodida, digamos, por así decirlo. sí, Estuvimos muy asustados, la familia, los amigos, y bueno, y después, a partir de esa situación, por ahí tomamos medidas muy casi extremas de aislarnos mm, y entrar inclusive hasta entrar en pánico, pero bueno, a medida que transcurrió el tiempo nos fuimos dando cuenta que eh, más allá de la gravedad de la situación no era tan alarmante, digamos, respecto de la forma de contagio que supuestamente tenía este virus. sí. Pero bueno, considerando la situación ahora, ya creo que estamos demasiado relajados y eso capaz que por ahí en un momento nos va a jugar en contra. Sí, y como Pero vos decís, pasamos de Oscar, nuestra... ¿no? Se nota ese enrelaz, digamos, en general, no solo aquí en Tres Isletas, sino te diría yo que en todo el país, donde cada vez las medidas de bioseguridad o el distanciamiento y demás ya casi no se lo respeta, ¿no? No, la gente ya hace su vida normal, digamos, Mm, sin prevenir prácticamente. sí, Porque vos entras en cualquier negocio y la gente ya te atiende sin barbijo y si bien el cartelito dice la exigencia del barbijo, pero ujú, lo he hecho yo entrar sin barbijo y nadie te dice nada, o sea que sí. ya la comunidad está relajada. Oscar, y bueno, esto también ha tenido un impacto en lo económico, en lo laboral, ¿no? Vos también trabajás desde tu estudio, bueno, y en este caso, ¿cómo te ha afectado? Sí, nosotros en la actividad, en el ejercicio de la profesión, el año pasado prácticamente estuvimos parados hasta agosto, septiembre, donde no se podían realizar audiencias, Sí, no se podía asistir al juzgado, y a partir de esa situación se empezó a implementar el sistema online, digamos, de presentación de escritos, inclusive las audiencias se realizan en forma virtual, o sea que por ahí de alguna forma eh, se fue se fue arreglando la situación, pero ya llegado a fin de año, cuando estuviste más de 9 meses casi prácticamente parado, sí, y bueno, y eso hizo que ese sistema de virtual quede ya en el Poder Judicial, así que ahora el, sin exagerar, el 80-90% de los trámites o presentaciones se realiza de manera virtual en el el eje judicial. de alguna forma esto facilitó y ayudó un poco para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Sí, creo que la virtualidad ya vino para quedarse así en todos los aspectos. Claro, En el tema de educación, creo que por ahí se pretendió también implementar, pero creo que acá tiene mm, un grave problema de conectividad de parte, primero de los alumnos que no tienen, en zonas sí. rurales no tienen acceso. En la zona urbana el sistema, la provisión del servicio es caro, los elementos, en el Muchas veces caso no es bueno tampoco. no es bueno tampoco, Ujú, y el equipamiento electrónico es costoso, digamos, hoy un teléfono es sí, difícil sí, sí. comprarlo. Te diría que, no sé si difícil, casi imposible o inaccesible acceder a un teléfono medianamente, digamos, que te sirva como para darle una utilidad o que sea una herramienta de trabajo, ¿no?
Sí, no, que soporte los archivos que necesariamente se tienen que mandar. Aparte no se puede trabajar un aspecto fundamental de la educación que es la socialización, digamos, el chico y el contacto primero con el profesor para que brinde las explicaciones correspondientes y correctas, digamos, y otro es la socialización con sus pares, que es uno de los aspectos de formación que se tiene que tener en cuenta en la educación. Y Oscar, no sé si te voy a poner un aprieto en esta cuestión, ¿no? Pero bueno, vos tenés muchos años también de experiencia y tenés conocidos, gente que se desempeña dentro del rol docente. Y más allá de la situación de pandemia, que por allí, como vos decís, aceleró un poco los procesos de la inserción de la tecnología, bueno, la tecnología ya venía, incluso muchas veces se decía para trabajar en las instituciones educativas, pero bueno, había como una gran resistencia de no lo vamos a hacer, ¿no? Y sin embargo es contradictorio porque hoy en la sociedad, y vos lo estás diciendo allí dentro de tu trabajo como abogado también, gran parte de las cosas están digitalizadas y sí o sí tenemos, te diría yo, la obligación en general como ciudadanos de estar al día en cuanto al ámbito tecnológico, porque tiende, y esto parece que cada vez se va a acrecentar, de que todo termine siendo digital, ¿no? Y la educación, claro, no va a quedar exenta. Y bueno, uno se pone romántico con esto de que vos decís, la socialización, la vieja forma tradicional de estar el cara a cara con el alumno y los docentes, bueno, que hoy prácticamente no sucede o que cada vez irá sucediendo menos, ¿no? Y también hay allí como un espacio donde los alumnos o las nuevas generaciones no encuentran ese significado que nosotros le encontrábamos a la presencialidad, porque ellos son de otro mundo, de otra era, digamos, ¿no? Claro, sí. Nosotros por ahí es lo que tenemos un amor por la lectura, por ahí nos cuesta ya dejar el libro y tomar un libro digitalizado por ahí. Claro. Sí. Pero bueno, son épocas distintas que por ahí capaz que, teniendo en cuenta mi edad, capaz que por ahí no voy a lograr adaptarme, pero seguramente las nuevas generaciones van a vivir con eso, convivir con eso y va a ser una vida totalmente normal, digamos. Que de hecho lo están haciendo, ¿no? Cacho, y sí. ¿Cómo estás viviendo vos como docente también un nuevo año de conflicto aquí en la provincia de Chaco? No vamos a decir este año, ¿no? Porque hace mucho tiempo que lamentablemente todos los años parece que el docente tiene que salir a reclamar un sueldo digno, tiene que salir a reclamar que llegue la asistencia necesaria por parte del Estado en cuanto a los edificios, porque se caen a pedazos, bueno, un montón de cosas, y a eso sumarle esto el tema de la pandemia, ¿no? Y yo te digo, yo también me desempeño como docente en un ámbito rural, y también estuve dentro de un sindicato y la verdad que por ahí la mirada del docente que no entiende por qué no se consiguen las cosas, digamos, porque acá venimos, yo me acuerdo que ya es esto histórico la lucha docente, pero creo que acá el único responsable de toda esta situación es el gobierno, ¿sí? O sea, nunca le dio importancia a la educación. Muchas son por ahí las conjeturas que se hacen respecto de los gobiernos, respecto a la educación, que si tengo un pueblo ignorante es mejor. Son cosas que por ahí uno escucha y si te pones a analizar muy detenidamente, me parece que yo jamás creí que esa sería una forma de gobernar, pero si te pones a analizar detenidamente, creo que esa es la aspiración de cualquier gobierno, de tener un pueblo fácil de manipular, digamos, porque no hay otra explicación cómo es que cualquier gobierno no le dé ni siquiera el mínimo de prioridad a la educación, atendiendo a la necesidad de la sociedad. Porque esto no es solamente a nivel provincial, creo que esto ya es a nivel nacional, digamos, en todas las provincias. Llegado marzo se presentan este conflicto entre el gobierno y la docencia, y por cuestiones por ahí que parecen mínimas, como es el salario, aparentemente que solamente sería eso, pero acá hay otras cuestiones más profundas, hay cuestiones de infraestructura, hay cuestiones de capacitación, hay cuestiones de organización también, porque, a ver,
Yo trato de entender por ahí, desde la ignorancia misma, ¿no? Cómo el gobierno, yo sé que esto estuvo diseñado y planificado en otro momento en la provincia del Chaco, para que localidades donde no tenían docente, bueno, donde había solamente, supongamos, en 3 o 4 localidades, institutos de formación docente, allí se formaban, estos tenían que salir e emigrar de sus respectivos pueblos a otras localidades para proveer, digamos, de ese servicio dentro del sistema educativo. Pero esto cambió y hoy tenía en los últimos tiempos, por la cantidad de institutos que existen en la provincia y demás, hay docentes en todos lados. Y lo que vos no entendés tampoco en esa organización es que hay muchísimos docentes que lamentablemente con este sueldo, que hay que decirlo que es de indigencia total, no le permite no solo estar fuera de su localidad, porque tiene muchísimos gastos, ¿sí? Son los servicios, es internet, luz, agua, alquiler, traslado, o sea, ¿y qué le queda del sueldo? Digo, tampoco se proyectó, se planificó en estos años una organización de decir, bueno, a ver, reacomodemos también porque ya los tiempos cambiaron y no estamos hablando allá, sí, de principios de los años 80, sino estamos, sí, en pleno siglo XXI ya. No sé cuál es un poco tu sensación o tu mirada. Sí, o sea, acá, lamentablemente por ahí el docente no puede brindar calidad porque la situación te exige a vos tener que buscar otro ingreso y difícilmente encuentro un docente que no tenga, aparte de la docencia, no tenga otra actividad. Claro. Pero porque no obviamente hay... eso. Exactamente, voy un docente que recién se inicia está cobrando 27.000 pesos, creo que va a pasar a 31.000 pesos de acuerdo al piso salarial nacional. Pero estamos hablando de requerimientos básicos que superan los 50.000 pesos. O sea, entonces, el estado de indigencia del docente te obliga a buscar otras opciones, digamos. Sí. Y respecto de la organización a la que obviamente que acá no hay una política educativa clara, no hay un acompañamiento por parte del Estado tampoco, teniendo en cuenta que creo que el escalafón de la docencia está conformado por docentes, directores y supervisores. Sí. Y hoy, por ejemplo, la burocracia hace que los supervisores estén encerrados llenando estadísticas, papeles, y donde deberían estar acompañando a los directores en el proceso educativo, digamos. Yo siempre dije que el supervisor tiene que estar de alguna forma controlando o acompañando a los directores para que se sienta la presencia en todo sentido del sistema. Claro. Pero no, vos te vas a la subsede y los señores supervisores están complementando planillas, donde no tienen una labor pedagógica, digamos, concreta. Sino claro, o de campo propiamente dicha, como se supone que debería ser, ¿no? Exactamente, y eso creo que hace también que por ahí, lamentablemente, por ahí la desidia también llega a la docente al no tener acompañamiento, ¿no? Digamos, porque creo que este es un trabajo de equipo y no se están dando no están todos los integrantes del mismo para lograr la educación de calidad. Claro, y lo mismo pasa, Oscar, con la organización de las horas cátedras, por ejemplo, de los profesores, ¿no? Que tienen diseminado, supongamos que si dentro de la localidad, bueno, más o menos, pero algunos tienen en la zona rural y en la zona urbana, y un bloque de horas porque tiene que completar su carga, obviamente, y te imaginas que están desde la mañana hasta la tarde, noche, recorriendo escuelas de aquí para allá, ¿no? Es una locura también, ¿no? Y ahí se pelea el sentido también de pertenencia a una institución. Porque, o sea, claro, imposible que vos te puedas identificar o enfocarte en determinadas problemáticas para poder, como vos decís, brindar algo de calidad, ¿no? Porque no te lo permiten los tiempos. Y eso todo surge a raíz de el salario, la docencia mal paga, digamos. Esto todo a partir de ahí se origina, porque creo que ese es fundamentalmente el eje de la problemática. Cacho, y bueno, de tu experiencia y tu participación también, como decís, en los gremios, ¿qué pensás cómo va a continuar
de aquí en adelante la situación en la provincia, ¿no? Hoy se supone que se reunían nuevamente los referentes gremiales con el gobierno. Todavía limpio, en claro, no sabemos qué pasó, ¿no? O vos Sí, tal no, vez sepas obviamente, un poco más. obviamente que la situación de movilización y de alguna forma extraction que se le está haciendo en principio al gobernador en Colonia Lice y ahora ayer en resistencia al ministro, Sí. obviamente que está molestando y el gobierno va a seguir desgastando amenazas con día de paro, como todos los años, o sea. Sí, sí, Lamentablemente, de mi experiencia de la lucha frente a un sindicato, estuvimos de paro durante todo el año y terminamos a los últimos 2 meses haciendo paros para que nos devuelvan los días descontados y Claro. nunca realmente conseguimos nada, porque precisamente a raíz de que el gobierno que ahí no le interesa lo que es la educación. Sí, sí, sí. Ahí te lo Yo demuestra pienso que también. ahora, para mí, ahora en este momento los que están sosteniendo la lucha son los docentes, porque Sí. Resistencia, como históricamente, no es un ámbito donde se movilizaban tantos docentes. Hoy sí hay una movilización. Hoy sí creo que Bueno, la situación no da para más, ¿no? También cacho, ¿no? exactamente. Y creo que hay muchos, acá todos sabemos que quiénes son los que los gremios que de alguna manera están al frente de la lucha y aquellos que siempre estuvieron del Claro, lado del gobierno, oficialismo. pero que ahora están en una encrucijada, ¿no? Por la presión que sienten. Exactamente. Sí, y eso fue, o sea, la demora en aceptar fue el impulso de la docencia en la lucha, digamos. Y bueno, y el tema de los gremios también es otra cuestión que hay que analizarla muy profundamente. Creo que acá tenemos que ver la alternancia en los dirigentes. Creo que hay dirigentes que están mucho tiempo frente al gremio y eso también no favorece nada también a la confianza de los docentes. Claro. Nosotros, te comento más o menos nuestra situación a nivel local. Por ejemplo, nosotros surgimos por la necesidad de tener un espacio, de contar en principio con alternancia, porque nosotros teníamos una representante que venía de 15 años y jamás nos brindaron ningún servicio, ni un lugar donde concentrarnos. Y bueno, yo estuve al frente del sindicato 4 años y me parece que es suficiente y darle la prioridad, darle lugar a otros cuadros que se estaban formando. Sí, sí. Por suerte acá hubo una formación de cuadros importante, que tenemos al secretario Budimir, a Molina, que siempre están, y realmente más o menos relativamente están bien formados a pesar de su juventud y su falta de experiencia, tienen cierta formación. Pero a nivel provincial, si vos analizás los cuadros de los sindicatos universitarios, no hay recambio o no hay formación en principio, porque si hubiera formación no habría problemas con Bueno, y vos sabés, Cacho, que ahí me das hincapié para un poco corroborar, ¿no? Cuando veíamos en las negociaciones pasadas en vivo, había dirigentes de determinado gremio que no vale la pena ni nombrarlos aquí, pero que lamentablemente parecían unos improvisados o que recién llegaban a una mesa de política salarial sin saber ni siquiera qué iban a plantear. Es más, algunos parecían que cuando el ministro le dijo que nos iban a otorgar el 10%, le pareció que como excesivo, diciendo, bueno, denos un 5, parece, ¿no? Porque nos está ofreciendo demasiado. Esas cosas que vos no podés entender, cómo llegaron a ocupar ese lugar y de qué manera están representando a qué sector de la docencia, ¿no? Es un sector ya, me parece que el sindicalismo está, como toda cosa, se tiene que ir adaptando a la forma nueva de vida, digamos. Creo que el sindicato violento, por ahí, el prepotente, creo que ya le debe ceder a un espacio más conciliador, que si bien reclamen enérgicamente, hagan los reclamos enérgicamente, pero en otro tono de voz, en otro ámbito, en otra forma. Claro, creo que eso yo no digo que vaya uno a los gritos, que patee, rompa todo. Digo que por lo general no hay argumento ni fundamentación en determinadas cuestiones. No se sabe ni siquiera a qué se fue a una mesa de política. Eso me parece a mí sumamente extraño, ¿no?
y eso que no viste las mesas técnicas. No sé si vos vieras las mesas técnicas. O sea, no, ni las quiero ver entonces. No, sí, no, yo te digo las mesas técnicas, lamentablemente. Pero, sí. Y bueno, esa es una falla que tenemos los docentes, por ejemplo. Sí. O sea, no hay formación, digamos, no. Porque ¿sabes qué pasa? Que sí. También hay prioridades dentro de un sindicato, ¿ves? Claro. Y por ahí yo veo, es lo que yo venía y se lo manifesté a mis colegas, es la falta de empatía con el docente, porque creo que en este momento tenemos que dejar las diferencias partidarias o sindicales de lado, pensando en la docente. Y como años anteriores, creo que en vez de pelear con el gobierno, se pusieron a pelear entre dirigentes, y eso creo que de alguna forma alejó a la docencia de la lucha. Este año, si el docente se mueve por motu propio, creo que no se sienten para nada identificados, más allá que hay sindicatos que lleven personas, que convoquen personas, pero creo que acá la situación hace que el docente tenga la necesidad de expresarse, y obviamente va a buscar un medio o un lugar donde lo pueda hacer. Pero creo que acá los sindicatos tienen que hacer una media culpa y decir, bueno, acá vamos a empezar los docentes o vamos a resolver nuestra diferencia personales, porque ya esto ya es más que nada personal, ya no se trata de un sistema ni ideológico ni filosófico de cada sindicato. Me parece que ya vos viste que hay, no sé si una oportunidad viste en la mesa de política salarial, se van a discutir cosas que nada que ver, ¿viste? Claro. Y eso es falta de madurez, falta de empatía, falta de preparación y como vos decís, falta de tener claro cuáles son los objetivos de cada sindicato y para quién están luchando. Y además, Oscar, a mí me parece que si hoy los gremios, supongamos que hoy se resuelve el conflicto, que no hay más paro, etcétera, etcétera, y si los gremios hacen, no sé, tipo una encuesta a los docentes en general, si se ven representados, yo te diría que incluso con esta lucha muchos docentes no se identifican. O sea, el docente, ¿por qué salió a la calle este año casi de manera masiva, más allá de a qué gremio está afiliado o no? Porque no da más, o sea, no hay forma de que llegue, no te diría ni a mitad de mes, o sea, a veces no llega ni a la primera semana. Entonces, eso ha impactado que el docente de todos los niveles, incluso directivo y más, se haya movilizado y se sumen, obviamente, detrás de determinada convocatoria gremial, pero incluso hasta hoy te diría que están dudando muchos de si los representan o no ante determinadas demandas, ¿no? Y eso es responsabilidad propia de los dirigentes, como vos lo decís, que se han desgastado en una lucha interna, una pelea entre ellos por determinadas cuestiones, y se olvidaron del tema esencial o la columna vertebral, que son los docentes. Sí, o sea, uno por ahí se ve en las redes sociales, en las discusiones por ahí, de charla de amigos, que sí, el problema acá básicamente es la dirigencia que no entiende que el docente tiene hambre, porque esa es la verdad de la milanesa. Sí. No puede, hay que darle mucha vuelta, hay que decirlo como es. Y ellos, bueno, ayer vi una cierta señal, digamos, en Castel y en Filipe, por ahí una cierta unidad que no sé si, o sea, esto es política, o sea, lo tienen que hacer más allá de tener su diferencia, que la puedan resolver de puertas adentro, pero tienen que dar un mensaje a la docencia que la lucha es de todo y bueno, pero aparentemente vi una señal, no sé si eso va a durar, ojalá que dure, en Castel y en esas peñas, que se movilizaron 3 sindicatos tan mayoritarios, digamos, que están en la mesa salarial y estuvieron movilizados de manera conjunta. O sea que para mí eso es destacable, y que hayan dejado sus egos personales los dirigentes, y en ese sentido es lo que la docencia le reclama, digamos. Es que me parece que ese es el camino también, Oscar. O sea, hoy de manera individual no se consigue nada, ¿no? Y si esto se está pateando, si cada vez conseguís una migaja, pero es una migaja más por lo menos que el gobierno va sacando
bajo la carpeta es precisamente por la masividad de las manifestaciones y las concentraciones de los docentes, y obviamente que eso le puede dar un espaldarazo o fuerza a los gremios para que peleen determinadas cuestiones, pero también ellos deben entender que así divididos y separados no pasa nada. Y pasa que el gobierno está en todos lados, digamos, o sea, Sí. opera de diferente manera y obviamente que también lo va a hacer a través de romper la unión o romper la lucha docente, siempre lo va a hacer, o sea que... Sí, sí, Pero bueno, y por eso te digo, ahí ya después dependerá mucho de la madurez de cada uno de los docentes, de entender y saber también cuál es el juego, ¿no? Acá esas cuestiones no escapan de saber que en todos lados vas a tener algo como el ajedrez, ¿no? Una ficha donde mover y patear el tablero. Sí, no, la verdad que yo por ahí siempre me pregunto cuáles son los intereses de algunos sindicatos respecto de los arreglos que por ahí o cuando ceden sus derechos en favor del Estado, no entiendo por ahí, porque muchos cuestionan, dicen, bueno, este se vendió por un cargo, Sí. y si te pones a analizar, hay sindicatos que han vendido la lucha hace 20 años, Claro. si analizamos esa lógica de que se venden por un cargo, ese sindicato estaría, los integrantes de ese sindicato estarían minando los cargos públicos, digamos, pero no es así, o sea que por ahí no se entiende tampoco cuál es la lógica de los sindicatos de entregar la lucha tan dócilmente, ¿viste? Sí, sí, sí. Y creo que me parece que es una cuestión o partidaria o no sé, la verdad que es difícil entender cuál es esa lógica que supuestamente existe, ¿no? Por ejemplo, sí. No, te escucho. No, que te decía, Oscar, que por ejemplo, en esto que vos mencionás, de las lógicas o no que supuestamente creemos nosotros, también hay una realidad, ¿no? Es como que existe, no hay un acercamiento, un diálogo continuo entre los dirigentes y la docencia como para saber en realidad cómo funciona la cuestión interna. Esto puede ser por varios motivos, y esta es una apreciación personal, ¿no? Que los dirigentes no quieren que sepan los docentes cómo funcionan determinadas cosas, o en realidad determinados cargos, bueno, lo dedican para otras cuestiones y no para estar comunicados constantemente con las bases, como sí sucede cuando hay un conflicto como este que se ha planteado en este año, pero por lo general eso no sucede, ¿no? Sí, no, yo te digo, la verdad que por ahí hay una sumatoria de varias cuestiones. En principio también el docente por ahí la cierta confianza que tiene a los sindicatos, digamos, hace que por ahí no se involucre o no participe. También está eso también, ¿viste? Y eso obviamente le da pie a aquellos sindicatos inescrupulosos que manejan de forma arbitraria los aportes de los asociados, claro. Y ahí se genera el robo, como quien dice, pero me parece que nosotros como docentes, como afiliados, tenemos que ejercer el control y bueno, luchar por esa participación. Creo que desde ese sindicato al que yo estaba, el sindicato de Letras, siempre se ha propiciado la participación de los docentes, porque nosotros nacimos con esa idea de darle participación al docente, de ir formando nuevos cuadros y de que vaya alternándose los cargos, digamos. Pero por ahí también el docente por ahí es muy apático a estas cuestiones respecto de lo... Bueno, pero vos lo decías, Oscar, por ahí tiene que ver con la formación también, ¿no? El docente, bueno, se recibió o se especializa para determinadas, no sé, áreas, cargos, horas cátedra, lo que vos le quieras denominar, pero en otras cuestiones como esta no tiene conocimiento, entonces no tiene conocimiento, como que no le llama la atención, no le interesa, no le importa mucho, pero eso también debería estar como instrumentado, digo, sobre todo para aquellos que les gusta esta cuestión de estar representando a los docentes, de poder empaparse del tema, ¿sí? De saber de qué se trata, pero además, bueno, después tener la otra situación que vos la mencionabas anteriormente también, ¿no? El docente hoy tiene 2 trabajos, 3 trabajos y todas sus horas diseminadas por distintos lugares,
que le hace imposible también por allí, como quien dice, dedicarle un tiempito extra a la parte sindical, ¿no? O sea, hay un montón de cosas aquí, digamos, a poner a la hora de poder discutir y hablar de este tema, me parece, ¿no? Bueno, en este caso, hechos como esto, por ejemplo, la masividad que se está dando, creo que fue también lo que me llevó a mí interesarme por esta cuestión en el 2013, que fue donde yo me interesé por estas cuestiones. Creo que estas situaciones situaciones extremas que lleva a los docentes a tratar o los lleva a interesarse cómo funciona todo, porque también hay cierta percepción irreal de lo que es el sindicalismo, que supuestamente cobran un sueldo, todo, o sea, más allá. Por ahí no es así, ¿viste? Y bueno, yo pienso que la única forma que el docente tiene manera de controlar a su dirigente es involucrándose. Claro. No hay otra forma, digamos, hay que involucrarse. Involucrándose y después, como vos bien decís, Oscar, que vayan cambiando, ¿no? Que constantemente haya una renovación generacional, porque es importante, no digo por una cuestión de edad acá, digo por una cuestión de capacidad y de renovación propia que le hace bien a cualquier institución, ¿no? Y de confianza, o sea, generar confianza. Sobre todo. Sí. Yo por ahí escuchaba a nuestros dirigentes provinciales decir 40 años en el sindicalismo y los estaban de esa... Y por ahí también, o sea, tenía que hacer ver que en 40 años y claro, estar en la situación como está, creo que también es responsabilidad de ellos, digamos. Eso uno, y otro que en 40 años, excepto que vos estés actualizado, pero incluso así, hay cosas que vos seguís mirando con esos ojos, ¿sí? del romanticismo de tu época pasada, que hoy es otro tiempo y hoy son otras las necesidades y hoy tienen que ser otros los planteos. Me parece que por allí pasa el tema de la renovación también, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno. Totalmente, pero bueno, mientras los docentes no se involucren, ha pasado que nosotros, no lo digo porque sea acá, pero nosotros en un momento nos despertamos, nos involucramos, decidimos hacer algo, no sé si bien o mal, pero hicimos algo. Tenemos un salón espectacular que antes no teníamos. Tenemos las cuentas claras, tenemos las cuentas claras con los balances que se hacen anualmente. Siempre estamos abiertos a la participación, digamos, de nuevos integrantes. Si bien yo por ahí ahora ya creo que ya no, por este momento no participo en la parte más profunda, digamos, de lo que es la organización del sindicato. Sí, soy muy crítico, digamos, por ahí hay cuestiones que no me gustan y se las digo, pero creo que esa es también mi función como afiliado también, digamos, porque si no, si dejamos que pasen algunas cuestiones por más mínimas que sea, también estaríamos propiciando que los errores se profundicen y después terminar en una situación bastante caótica. Claro, tal cual. Bueno, Oscar, sí, te agradezco por este tiempo, por estos minutos, bueno, por esta charla, y agradecerte lo mejor, que tengas una buena jornada, un buen fin de semana. Sé que estás trabajando también y no te quiero robar mucho tiempo, ¿no? No, está bien, Sergio. No, la verdad que por ahí estaría bueno también que, qué sé yo, por ahí más personas se involucren y no tengan una mirada tan crítica, o por ahí, qué sé yo, por ahí no sé, o sí una mirada crítica, pero una mirada crítica bien constructiva, no destructiva, porque por ahí desde las redes sociales o de los medios criticamos sin conocer a muchos gremialistas, pero hay también personas que realmente piensan la docencia más allá de los errores que pueden llegar a cometer, digamos. Tenemos que ser más, visualizar más la situación de cada cual, ¿no? Pero bueno, pero hay que involucrarse más que nada. Sobre todo, no sé qué quise decir, pero dije algo.
Te diste cuenta, ¿no? Está bien, Oscar. La verdad que, bueno, hace rato no debíamos esta charla, pero bueno, por distintos motivos se fue extendiendo el tiempo y bueno, ahora la concretamos. No va a ser ni la primera ni la última, ya te aviso. Después te voy a Dale, llamar dale, por no hay otras problema. cuestiones también. Dale. Sí, sí, por ahí. Bueno, yo siempre estoy en contacto con la docencia, por ahí Sí, hay una docente que por ahí me piden asesoramiento. Algo claro. de experiencia, la verdad que eso es lo que tengo que agradecer al gremio, es que me brindó mucha la posibilidad de adquirir experiencia, de conocer gente nueva Ujú. y de tomar, de conocer cosas que por ahí antes de involucrarme desconocía totalmente, así que en ese sentido estoy muy agradecido a mi recorrida por el sindicato. Bueno, Cachito, buen fin de semana. Que la pases bien. Dale, Sergio, que tengas igualmente vos y Dale, saluda a la familia. hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos entonces con Oscar Zarza, ¿sí? Abogado, docente, charlando con nosotros aquí en la mañana de la